Y vamos a continuar, esta vez, como lo hacemos últimamente en forma habitual, y tal como les habíamos prometido, vamos a entrar dentro del espectro internacional. Y para ello, por supuesto, ha venido el doctor Guillermo Yanco para charlar sobre el particular. Hay muchos temas que necesariamente debemos analizar. Brasil, lo que quedó pendiente entre algunos conceptos que se virtieron en algún comentario español. Pero bueno, gracias por estar primero, Guillermo, por encima de todo lo... Gracias a vos, Luis. Estoy en tus manos, o en tu voz. Yo, previo a tu importante interrogante, me gustaría tomar algo de lo que expuso quien fue invitado en momentos previos a estar yo aquí, presidente de la CGE. Cuando vos le preguntaste, ¿vamos a poder hablar mejor? Y él, con mucha capacidad y conocimiento, dijo que sí, dijo que a través de la tecnología la comunicación va a funcionar de manera distinta. Y me quedó sonando esto porque el gran tema del día, de este tiempo, es si vamos a poder hablar mejor en el tete a tete. Claro. Si esto de poder hablar mejor va a implicar que podamos conversar en un mundo que, por ejemplo, Ian Bremmer, en un artículo publicado en El País el día domingo 13 de marzo, tituló Guerra Fría o Paz Caliente. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo en este momento? Nosotros sabemos de lo que fue la existencia de la Guerra Fría. Entonces él se pregunta ahora, ¿Guerra Fría o Paz Caliente? Porque a pesar de no haber guerras declaradas, hay una paz caliente que implican cualquier cantidad de situaciones conflictivas, de crisis, de todo orden en todo el mundo. Entonces, esto de si se va a poder hablar mejor es una lindísima pregunta, muy bien contestada por el invitado que me precedió y que yo la quiero ampliar a... Claro, lo que pasa es que la respuesta fue técnica y la tuya es una respuesta psicológica. No, son dos características distintas. Es una respuesta que tiene que ver más que con la psicología, digamos, o que aprendiendo la psicología, tiene que ver con herramientas de la negociación. Porque la negociación estriba en poder conversar. Si uno no conversa, no puede dirimir un conflicto o intentar dirimir un conflicto o intentar aminorar un conflicto. Y si uno no conversa, produce la escalada del conflicto y produce la destrucción. Dicho esto... Yo te voy a tomar las palabras. Produce la destrucción, si no hay posibilidad de conversar, sí, se establece el conflicto. Es lo que ocurre en Brasil, por ejemplo, que el impeachment ya determinó que el juicio político tiene que continuar, salvo el Senado que diga que no. Pero aparentemente el Senado estaría por la afirmativa en cuanto a hacerle juicio político a Dilma Rousseff. Lo que ocurre en Brasil es realmente una pena, es lamentable, es tristísimo, no solamente para Brasil, sino para Argentina, vecino lindante con Brasil y uno de los factores de intercambio de productos, sino para América Latina y también para el mundo. Brasil representaba dentro del contexto americano un país con mucha potencialidad y con un enorme hacer. Y si bien Brasil ha tenido sucesos como recordemos Collor de Mello, por ejemplo, lo que además lastima mucho es que esto suceda en Brasil, que le suceda a Dilma Rousseff, que esté involucrado Lula. ¿Pero por qué? Porque ellos representaban una creencia o una situación de credibilidad respecto a una actitud ante el mundo que implicaba un mejoramiento de la sociedad en general. Y los factores de corrupción que precedieron a todo esto están demostrando que hoy no se trata ni de progresismo, ni de izquierda, ni de derecha, que se trata de un mundo en crisis con sus sistemas políticos, institucionales, que están muy tocados, que están sumamente afectados. Lo de Brasil además tiene una repercusión muy grande para Argentina. Mira, yo tengo una información recibida hace unos minutos por Daniel Mushnik, el periodista amigo Daniel Mushnik. Solo el año pasado las exportaciones argentinas cayeron 25%.
Y en los últimos 4 años cayeron 14.000 millones desde 14.000 millones a 10.082 millones de dólares. Más parte de la cosecha de soja dañada por el agua. Es una preocupación para los brasileños, es una preocupación para los argentinos y es una preocupación en general para el mundo porque todas estas cosas resienten. Hoy la interconectividad y lo que vos hablaste con el presidente de la CGE dan cuenta de que todo se transmite rápida y fácilmente y todo se siente. Así que bueno, veremos cómo evoluciona ahora en el Senado, luego que creo que queda una instancia de la Corte y mientras tanto asume el vicepresidente Tamer, sobre el cual Dilma Rousseff no habló muy bien, y lo que llama también la atención que algunos de aquellos que votaron por el impeachment son personajes que además han denostado de muy mala manera a Dilma Rousseff porque hasta han agredido personalmente diciendo, sabemos que Dilma proviene de un movimiento guerrillero que ha estado en un momento determinado de la historia de Brasil, en la época que correspondía a mucho de Latinoamérica, y la ha ofendido diciendo que lástima o que estuvo muy bien quien le hizo esto en su momento. Con lo cual, vuelvo a repetir, el tema pregunta trascendente tuya, vamos a poder hablar mejor. Ahora, esto me lleva, este comentario que vos estás haciendo, me lleva a otra incógnita que quedó pendiente, es que seguramente muchos comprenden lo que está pasando, sí, pero no llegan a justificarlo, ¿o sí? Y en última instancia, de acuerdo a la incógnita que vos planteaste, ¿comprender es justificar? Bien, qué memoria, qué conducción. Sí. Sokol Conducción. No soy Perón. ¿Puedo decir Sokol sí. Conducción? Sí. Sí, habíamos hablado de este artículo que se llama Comprender a los terroristas, Javier Cercas. Javier Cercas es el autor de un libro sobre anatomía de un instante, que fue el famoso movimiento militar ocurrido en España poco tiempo después del nacimiento de la democracia, cuando se abloquelaron los militares en el Congreso, intentaron, ¿no? El famoso coronel, ¿no? Sí, y uno de ellos, y algunos se quedaron sentados en sus bancas. Comprender a los terroristas se llama, está publicado en la revista de El País del día 13 de marzo. Dice que en un debate parlamentario sobre terrorismo celebrado a principios de ese año en París, el primer ministro francés Manuel Valls afirmó: para estos enemigos que atacan a sus compatriotas, que rompen el contrato que nos une, no puede haber explicación que valga, porque explicar ya es un poco querer disculpar. Nada puede explicar que se maten en terrazas de bares. Nada puede explicar que se mate en una sala de conciertos. Nada puede explicar que se mate a periodistas y policías. Nada puede explicar que se mate a judíos. Nada podrá explicarlo nunca. Comprender, dice Valls, un proyecto terrorista nunca es inaceptable. Y allí aparece Svetan Todorov, quien trabaja sobre el tema de los medios, y se refiere a Mandela. Y dice que Mandela, más allá, y justamente por haber padecido tantísimos años en la cárcel, empezó a comprender la psicología y la idiosincrasia de su pueblo, lo que le permitió, sin justificar de ninguna manera, porque comprender no significa justificar, poder instalarse desde un lugar donde se transformó en un presidente y pudo resolver el problema de su país. Vio, dice Javier Cercas, vio como nadie que la única manera de derrotar a los enemigos es empezar por comprenderlo. Comprenderlo no significa justificarlo, no quiere decir yo te comprendo, yo entiendo lo que está pasando, quiero entender lo que está pasando. Y a partir de querer entender lo que está pasando, poder erradicar ese conflicto, ese tipo de problemas. Si uno no se da cuenta de esto, hace una omisión del conflicto. Un conflicto es aquello que uno desea y no lo puede tener. Un conflicto es cuando uno se levanta a la mañana y dice, ¿qué me pongo hoy? Y me pongo corbata, voy al programa famoso de Sokol y no voy con corbata, voy de una manera, voy de otro. En el ámbito institucional, todo lo que significan los conflictos sociales, políticos, económicos y todo lo demás. Pero Sokol comprende, pero no te justifica. Claro. Claro, yo imaginé que esto iba a ocurrir, pero lo mío no es tan malo. No, absolutamente. No, estoy con saco. No, está perfecto. Lo mío no es tan malo. Además, si el presidente no usa corbata, ¿qué problema hay?
Sí, sí. Hay una tendencia Ya últimamente no se usa corbata. a no usar corbata, a estar más cómodo, porque también esto hace a comprender la situación. A veces determinados adminículos hacen que uno crea que por ese adminículo se le tiene respeto o consideración. El respeto, la consideración aparece por la personalidad de quien está vestido de alguna manera, siempre que esté en un orden. Más allá de eso, hay circunstancias en las cuales un presidente se pone la corbata cuando se encuentra con otro presidente. Yo lo he visto al presidente Macri con el presidente Obama, los dos de riguroso traje, con corbata. Protocolo y demás. puro. Protocolo puro. Bueno, en esto estamos en una sociedad que además, hablando de este tema con el cual comenzamos, es una sociedad con una enorme situación de crisis, una sociedad del mundo, y con una gran dosis de violencia, con una enorme dosis de violencia. La violencia se exterioriza a cada momento, a cada rato, en cualquier circunstancia. La pregunta Sobre lo es... que por eso vuelvo a decir que es importante, ¿podemos hablar mejor? ¿Se podrá hablar mejor? La última pregunta tiene que ver un poco, y nos queda un minutito apenas, la última pregunta tiene que ver cómo se origina la violencia y por qué se origina la violencia. Bueno. Bueno. No, pero yo te pediría que con ese sentido, Para otro programa. tengamos una habitación en el hotel, aquí donde estamos. Sí, me explicás. Y me quedo un mes para poder analizar. A veces me todo. surgen estas preguntas tontas. ¿Cómo se origina la violencia? Bueno, el tema es si el ser humano, si nosotros los humanos tenemos una dosis de violencia que la paliamos a través de la cultura, es decir, de la sociabilización, o por ejemplo a través de procesos religiosos, no matarás, no harás, no harás, no harás, o si corresponde a modos sociales que de pronto en determinado momento se exacerban. Para mí es una cuestión que todavía la tengo como interrogante. El mundo, ahora hay Shakespeare todo el tiempo habla de la violencia ya por el 1500. En el 1000 estuvo la Inquisición. Adán y Eva tuvieron algunos problemas y bueno, y quizá la humanidad viva situaciones de violencia. El tema está como, por eso digo, quizás sea una connotación propia humana o quizás sea que los deseos no realizados por parte de uno conllevan a ponerse mal y en realidad, en lugar de pensarse que a veces uno no puede cumplir todos los deseos y aceptar la frustración, tender a ver cómo uno va logrando aceptarse tal como viene e ir modificando en la medida de lo posible para que el deseo pueda ser realizado. Si sí es sí, si no, no. Gracias por venir, Guillermo. Por favor, gracias. Hasta cualquier momento. Y ustedes nada más. El próximo domingo volveremos a estar con otro programa sin exclusiones. Hasta ese momento y muchísimas gracias. ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. DS3, nueva tecnología DS LED Vision.